Claro, Bueno, profesora. perfecto. Porque estoy sin el auricular y no sabía si se escuchaba bien. Bueno, hoy lamentablemente me surgió un inconveniente, así que no pude dar la clase presencial, como les había dicho la semana pasada. Pero bueno, por suerte la tecnología nos facilita y nos permite, bueno, poder abordar la clase a distancia, ¿no? Eh, no sé en qué tema quedaron ayer con el doctor Bliss, si alguien me puede ilustrar. Buenas tardes, profesora. Sí, buenas tardes. ¿Quién visto ayer? Obligaciones concurrentes, creo que es lo último que hemos visto, doctora. Bien, bueno. Sí. Entonces, después de terminar ya con la bolilla 9, 8, perdón, 9 y 10, que refiere a la clasificación de las obligaciones, se acuerda que habíamos empezado a verlas la semana pasada. La bolilla 10 refiere a, perdón, la bolilla 11 refiere a todos los otros medios o modos de extinción de las obligaciones que no sean el pago, ¿no? Obviamente, sino que son los modos anormales de extinción de las obligaciones. Ese tema lo va a desarrollar el doctor Bliss. Así que conmigo vamos a empezar hoy a ver la bolilla 12, que empieza a partir de la bolilla 12 a la 16, la materia trata la parte de responsabilidad civil, ¿no? Que un poco, si bien no lo hemos visto en la primera parte de la materia, pero sí hemos hecho muchas veces referencias o menciones a esta etapa, ¿no? De no vamos a decir de la vida de la obligación, porque la obligación, cuando ya estamos en la etapa de responsabilidad civil, claramente es porque ha habido, en definitiva, un incumplimiento, ¿no? Un incumplimiento absoluto o definitivo, o por alguna otra causa, eh, esa consecuencia llevó al campo de la responsabilidad civil. Pero un poco para que conecten con esto, ¿no? O sea, la primera parte hemos visto la vida de la obligación, cómo surge, cómo transcurre, cuáles son los distintos supuestos que se van presentando, las vicisitudes que se van presentando en el medio del camino, hasta llegar a los modos de cumplimiento, digamos, de extinción, perdón, de las obligaciones, que es el pago y los otros medios de extinción. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema del incumplimiento absoluto? Ya pasábamos a la etapa de la responsabilidad civil. Eh, ahora, cuando hablamos cuando hacemos este raconto, vemos cómo en principio nos situamos ante un plano de responsabilidad civil que encuentra la causa o el origen en el incumplimiento de obligaciones. Un poco eso es lo que estoy haciendo referencia ahora. Ya vamos a ver que no solamente la responsabilidad civil nace o surge como consecuencia del incumplimiento obligacional, sino que también se reconoce otra órbita, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la responsabilidad civil que originariamente se denominó extracontractual, es decir, que nacen o surgen por la violación del principio general de no dañar al otro. Entonces ahí vemos cómo hay dos grandes órbitas que en realidad con la reforma del Código Civil y Comercial se han unificado. Conceptualmente hoy no hablamos de dos órbitas de responsabilidad civil, sino que hablamos de una sola órbita. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, un poquito planteado así el tema, vamos a ver que este término de responsabilidad civil fue originalmente analizado, o sea, históricamente se estudió y se utilizó el concepto de responsabilidad civil. Pero en el interín la doctrina, como un poco llevada por todo el desarrollo de la materia en el derecho comparado, fue mutando
Y empezaron a encontrar que este concepto de responsabilidad civil quizás no era el adecuado. No sé si ustedes ya han escuchado varias veces que se habla mucho del derecho de daños, para hacer referencia puntualmente a este tipo de casos o supuestos donde hablamos de reparaciones o de indemnización. Siempre o este último tiempo, estos últimos 50 años, se habló mucho del derecho de daños. Pero ¿qué ha pasado con el Código Civil y Comercial? Al haber hecho una modificación en el sistema, este concepto o este término de derecho de daños quedó, no encajaba. ¿Por qué? Porque el concepto de responsabilidad civil vino a ser aún mucho más amplio que este otro del derecho de daños específicamente. Cuando hablamos de responsabilidad civil y nos vamos a los orígenes o a los antecedentes, a los primeros antecedentes, en las comunidades, podemos decir, primitivas, en las que no existía un régimen de responsabilidad, las personas o la reacción de los humanos frente al daño, es decir, cuando alguien sufría un determinado daño, se presentaba la situación de la venganza privada. ¿Qué quiere decir? Que aquel que recibía o que era víctima de alguna agresión, la forma de resarcir ese daño sufrido era vengándose de manera privada con respecto al agresor. Es la famosa ley del talión ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esos son los orígenes más primitivos de lo que es la responsabilidad civil. Luego, con la evolución de las comunidades y con algunas precarias regulaciones de la sanción, se pueden reconocer como dos grandes periodos. Uno que es el periodo de la composición voluntaria, esa etapa en la cual la persona que agredía o que era ofensora, por decirlo, el ofensor respecto de la persona que había sido agredida, muchas veces lo que hacía era entregarle una suma de dinero a la víctima para de esa manera poder resarcir el daño causado. En la segunda etapa de este periodo encontramos el denominado periodo de composición legal. Es decir, que esta muestra de gratitud que tenía el ofensor ya no era voluntario u optativo, sino que ya había una obligación, un deber en cabeza del agresor de entregar una suma de dinero o un bien para poder resarcir de alguna manera el daño sufrido por la víctima. Así fue evolucionando, tanto en países, en ciudades como Roma, en países como Francia. El Código de Napoleón, cuando se origina en Francia, constituye la base y la fuente primordial de lo que después fue el Código de Vélez Arfiel acá en nuestro país. Código que reconocía como único factor de atribución, que ya vamos a ver más adelante a qué le llamamos este factor de atribución, a la culpa como fundamento de la responsabilidad civil. Es decir, de allí viene la famosa frase, no hay responsabilidad sin culpa, y seguramente la habrán escuchado. Entonces, históricamente se creía, digamos, lo consagrado, este día estaba consagrado en el Código de Napoleón, y que después se traslada al Código de Vélez Arfiel, que el único fundamento para que una persona tenga que responder civilmente por el daño cometido era que haya obrado con culpa. Era fundamental que se acredite la culpa del agresor o del responsable, ¿no? Lo que denota esto es que era un sistema esencialmente de una responsabilidad de tipo subjetiva. Es decir, que el factor de atribución era de neto corte subjetivo, estaba íntimamente vinculado con la conducta de la persona o con el autor del daño, ¿cierto? Después de la reforma de la 17711, que ha sido la última reforma que ha tenido una importante reforma que ha tenido el Código Civil de Vélez Arfiel, se incorporan los factores objetivos de responsabilidad, puntualmente el factor objetivo del riesgo creado. ¿Qué son los factores objetivos?
son aquellos fundamentos de la responsabilidad, es decir, lo que vienen a permitir es que las personas autoras de determinados daños no respondan solamente por haber obrado con culpa, porque era un porcentaje claramente que daban un montón de supuestos en los que no se podía acreditar la culpa, por lo tanto la víctima no se resarcía. En cambio, este factor objetivo de atribución de responsabilidad está íntimamente vinculado al riesgo de la cosa. Ese fue el primer factor. ¿Cuál es, para darles un ejemplo, cuál sería el caso de una responsabilidad por riesgo creado? En un accidente de tránsito, el conductor del vehículo, en el caso de que sea el conductor, el propietario del vehículo, debería, en el caso, disociemos el conductor con el dueño del vehículo, el dueño del vehículo respondería por una causa de tipo objetiva, que es el ser el titular dominial de un auto que por sí es una cosa riesgosa. Entonces, ahí, ¿qué factor de atribución justificaría, o cuál sería el fundamento de que el dueño del auto responda en el caso de un accidente? Y bueno, puntualmente sería que el dueño del auto es dueño de una cosa riesgosa que puesta en movimiento puede generar o es potencialmente dañosa. Lo mismo pasa con las motos, con todos los rodados, ¿no? Todos los rodados son cosas que potencialmente pueden generar daño. Entonces, el titular de esa cosa responde de manera objetiva en el caso de que el daño sea consecuencia del uso de esa cosa o que haya sido provocado por esa cosa. Distinta es la situación que se presenta con el conductor del vehículo. Por ejemplo, que el conductor no sea el dueño del auto, sino que sea un tercero. Él responderá en un futuro o en un supuesto juicio de responsabilidad civil por accidente por haber conducido y deberá demostrar que conducía el auto al momento del hecho de manera diligente. Es decir, prestando la debida diligencia al momento de manejar. Claramente, en un supuesto de ese tipo, habría que acreditar, el conductor deberá acreditar que de su parte no ha habido culpa, y el conductor del auto, obviamente, que es mucho más complicado una exclusión de responsabilidad cuando interviene un factor objetivo, que ya vamos a ver cuáles son los supuestos de exclusión de este tipo de responsabilidad. Pero sin entrar en los detalles, básicamente ese sería un panorama de cómo, volviendo un poquito para atrás, cómo con la reforma del 17711, el Código de Vélez viene a incorporar una responsabilidad diferente o un fundamento de responsabilidad diferente al de la culpa que ya estaba vigente. Entonces, el Código de Vélez, antes de que quede derogado, reconocía una responsabilidad de tipo subjetiva y de tipo objetiva con distintos factores de atribución. Por eso se dice que en los últimos años, en materia de responsabilidad civil, la responsabilidad se ha ido objetivizando. ¿Qué es lo que permite esto? Permite que, sin duda, que la mayoría o la mayor parte de los daños que sufren las víctimas puedan ser reparados, porque los métodos o el modo de exclusión de responsabilidad es mucho más restrictivo, por así decirlo, es mucho más difícil que se configure alguna de estas causales de exclusión en responsabilidades de tipo objetiva que de tipo subjetiva. Entonces hoy, con el Código Civil y Comercial, ya vamos a ver que la mayoría de las responsabilidades son de tipo objetivo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de golpe el Código, con una visión totalmente subjetivista, con un fundamento subjetivista de la responsabilidad, de golpe en la última década, mucho más, los últimos 40, 50 años, ha ido mutando esta responsabilidad al ámbito de la responsabilidad objetiva? Claramente uno de los principales motivos o causas fue la incorporación en el mundo de elementos potencialmente dañosos. Imagínense ustedes hace 100 años atrás, cuando había, no sé si había autos, calculo que sí, pero había muchos menos automóviles, muchas menos cosas potencialmente dañosas. Entonces, con la revolución industrial, con la incorporación de las máquinas, con la incorporación de toda esta tecnología, incrementó notoriamente la cantidad
de daños que se generaban como consecuencia del uso de estas cosas dañosas. Entonces, claramente, había una parte importante de los casos que quedaban sin resarcir, es decir, las víctimas no conseguían, no obtenían una reparación de tipo plena o integral como claramente consagra hoy el Código Civil y Comercial. No sé si me siguen hasta acá. Sí, doctora, perfecto. Bien, bueno. Todo este tema de lo subjetivo y lo objetivo y algunas distinciones que voy haciendo ya lo vemos más adelante, pero es como para que se vayan ubicando en este escenario de la responsabilidad civil y un poco en esta evolución, ¿no? Que vayan entendiendo cuál ha sido el motivo y por qué ha sido tan importante la reforma de la 17711 que claramente al objetivizar la responsabilidad civil, eso se plasmó y se trasladó directamente al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial toma esta responsabilidad civil subjetiva y objetiva y también incorpora y hace un cambio en el sistema de la responsabilidad. Por eso, como les decía antes, el concepto de derecho de daños había quedado chico, digamos, no abarcaba todos los supuestos que los redactores del código querían comprender con este concepto de responsabilidad civil. Es decir, que el Código Civil y Comercial, cuando proponen este título del código como de responsabilidad civil y no de derecho de daños, busca algo que sea un poco más abarcativo que la función resarcitoria o indemnizatoria de una de las funciones de la responsabilidad civil. Y ahí viene esto nuevo, esta novedad, que es que la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial cuenta con 3 funciones bien claras y diferenciadas. La primera función es la función de tipo preventiva, la segunda función es la función de tipo resarcitoria, que es la indemnizatoria, que conocemos todos, y la tercera función es la función de tipo punitiva, que tiene que ver con la sanción. Entonces, en la primera, tanto la función preventiva como la punitiva, no es que no existían, sino que no había una consagración expresa de que esas dos fuesen funciones propias de la responsabilidad civil, sino que la función más desarrollada por parte bueno, lejos, la función primordial de la responsabilidad civil era la función resarcitoria, ¿no? Bien. Si nos vamos al Código Civil y Comercial, en la parte de responsabilidad civil, artículo 1710, 1708, el artículo es muy claro. Al referirse a las funciones de la responsable dice: las disposiciones de título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Ahí vemos cómo en 1078 solamente enumera 2 funciones. Entonces me dirán qué pasa con la función punitiva. Acuérdense que hemos visto función preventiva, función resarcitoria y función punitiva. Cuando el anteproyecto redactado es presentado al Poder Ejecutivo, el anteproyecto contemplaba en este mismo artículo la función punitiva o sancionatoria. En aquel momento, bueno, por cuestiones obviamente de tipo política, se consideró que lo más lógico era sacar esta función punitiva de la responsabilidad civil y mantener solamente la función preventiva y resarcitoria. Y así fue como en 1708 solamente reconoce de manera expresa la prevención del daño y su reparación. Pero ¿qué es lo que pasa? La función punitiva encuentra expresa consagración en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, en virtud de ese artículo, hoy podemos decir que la responsabilidad civil cuenta con una tercera función, que es la función sancionatoria, y que está expresamente prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. Otra cuestión que me parece importante aclarar un poco ahora, que esto lo he dicho en alguna otra clase, pero viene el caso recordarlo,
es que el Código Civil y Comercial, no sé si se acuerdan, yo les había dicho que había hecho un giro digamos, en el centro del sistema legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código de Vélez ponía el foco, o había sido redactado, dándole especial prioridad o preeminencia al derecho de propiedad. Es decir, que era un derecho de tipo patrimonialista, donde lo que le interesaba al legislador era conservar la conservación de la propiedad privada del patrimonio de las personas. Con la reforma del año 94 y todo el desarrollo del derecho constitucional de los derechos humanos, la incorporación de los tratados de derechos humanos como que forman parte, ¿no es cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, para las reformas, para estar cumpliendo, ¿no es cierto?, los lineamientos que habían sido dados por los tratados de derechos humanos y todo el desarrollo que se venía produciendo ya en la materia de responsabilidad civil, cambia el foco y deja de lado la propiedad y el patrimonio y pasa en primer lugar la persona humana. Es decir, que todo el código, todo el sistema del Código Civil y Comercial está redactado y está orientado a la protección de la persona humana. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque en materia puntualmente de responsabilidad civil, vamos a ver cómo todas las normas giran en torno a la protección de la persona y en lo que hace la responsabilidad civil tienden tanto a la prevención de los daños a la persona como a la reparación y, en su caso, a la punición, ¿no? Es como que ya vamos a ver en un rato cómo todas las instituciones encuentran más sentido aún a partir de este paradigma de la persona humana. ¿Por qué había hecho yo esta aclaración? Bueno, porque un poco esta cuestión de la persona humana como eje del sistema jurídico, que se produce claramente como consecuencia del constitucionalismo del derecho privado, es decir, el país, al haber reformado la Constitución, al haber incorporado los tratados de derechos humanos, tenía la obligación el Estado argentino de ajustar todas sus normas a la Constitución. Entonces, cuando reforman el Código Civil y Comercial, para poder, digamos, ya se advertía que había una entrada de la Constitución del Código Civil y Comercial, pero que queda expresamente manifiesta con la reforma. Esto también se puede ver como una teoría de la responsabilidad civil basada en la culpa, que era un sistema añejo, pero el sentido de objetivizar la responsabilidad civil también encuentra fundamento en este giro. Es decir, el foco estaba puesto en el patrimonio y a la responsabilidad civil le interesaba que el ofensor, el autor del daño, reciba su merecido, por decirlo de alguna manera. En cambio, ¿qué es lo que se genera como consecuencia de esta reforma? Al ponerse el foco en la persona humana, al ponerse el foco en la parte débil, que es la víctima del daño, el sistema gira y cambia y a lo que tiende es a que la víctima del daño pueda obtener no solamente que se prevengan los daños que puede sufrir o evitar que se agraven, sino también que pueda obtener un resarcimiento en el caso de los daños que haya sufrido. Esto un poco también como para cerrar la idea de cómo ha sido la evolución de este sistema de responsabilidad civil de la mano del constitucionalismo y cómo el Código Civil y Comercial ha podido plasmar estas ideas. Bueno, entonces, queda claro en el 1708 las dos funciones que están expresamente consagradas, pero no podemos negar que la tercera función de la responsabilidad civil es la función punitiva o sancionatoria que está expresamente consagrada en la Ley de Defensa del Consumidor. Son los famosos daños punitivos que seguramente los han escuchado nombrar en algún lado, y que en cualquier acción de consumo, generalmente el consumidor reclama, además de una reparación por el daño sufrido, una sanción de tipo que se conoce como el daño punitivo, cuando, en el caso de una acción de consumo, cuando el demandado ha actuado con dolo
y no ha querido y ha sido, digamos, muy negado al cumplimiento de las obligaciones que caían en cabeza ¿cómo se llama? De la empresa, o depende de la situación, ¿no? De la persona demandada, podríamos decir. Entonces, frente al consumidor se reconoce este instrumento de poder sancionar a aquel que ha generado ese daño en el consumidor. ¿Qué es lo que pasa en general? Las acciones de consumo, por ejemplo, cuando nos suscribimos o cuando nos llega una tarjeta de crédito a la casa, de golpe nosotros no hemos pedido ninguna tarjeta, nos llega un resumen de cuenta con consumos o con costos de tarjeta que no hemos solicitado, queremos dar de baja, no nos dan de baja, no nos dan de baja, nos empiezan a generar deudas y no podemos salir de ese sistema en el que quedamos atrapados. Entonces, muchos de esos supuestos, obviamente con distintos matices, llegan a la justicia. Y los consumidores, invocando este artículo 52, solicitan la aplicación de los daños punitivos, que generalmente se reconoce una suma de dinero teniendo en cuenta un poco cómo ha sido el accionar o la conducta de la contraria. Entonces, se hace una valoración. Generalmente los tribunales exigen digamos, que haya una suerte una suerte de dolo, de una culpa grave, para poder considerar efectivamente el consumidor tiene derecho al reclamo, ¿no? de daño punitivo. Pero bueno, siguiendo un poquitito más, si seguimos, un poco más en el artículo 1710, primero, antes de empezar con la función preventiva, estoy olvidando un tema importantísimo, que tiene que ver con el artículo 1716. Antes de entrar a ver la función preventiva del daño, entonces hasta acá tenemos la responsabilidad civil con tres funciones bien diferenciadas: preventiva, resarcitoria y punitiva. La función preventiva está regulada desde el 1710 al 1715. No, 1713, perdón. Ahí ya vamos a hacer mención a esta novedosa función que viene a consagrar el Código Civil y Comercial. Pero me gustaría hacer referencia, para seguir un poquito con la línea esta que veníamos hablando, de la función resarcitoria. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que la función resarcitoria tiene como objetivo o como fin poder lograr, en supuesto de que una persona un sujeto haya sufrido un daño, poder obtener la reparación plena de este daño sufrido, o que lo que conocemos como la indemnización de los daños. Es decir, que lo que se trata a través de la función resarcitoria es volver la situación al estado, a la víctima, al estado en que se encontraba con anterioridad al momento se ocasionó el hecho dañoso. Acá lo que me parece muy importante remarcar es que la función resarcitoria reconoce dos fuentes bien diferenciadas. Y eso lo podemos ver en el 1716. Cuando hace referencia el código al deber de reparar, la norma es clara al establecer que la violación del deber de no dañar o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Entonces ahí vemos claramente en ese texto cómo la reparación del daño, que es la consecuencia, va a tener lugar siempre que se produzcan siempre que se produzcan hechos y que se encuadren en estos dos supuestos: que se haya violado el deber de no dañar, es decir, este deber de no dañar que tiene fundamento constitucional, con el principio de no dañar a otro, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y el artículo claramente también pone una letra O, dice: o el incumplimiento de una obligación.
este conjunto digamos, de supuestos que quedan abarcados por el incumplimiento obligacional son los que entran en esta categoría. Entonces, de lo que nosotros venimos viendo hasta ahora, todos los supuestos que se han presentado a lo largo de esta primera parte de la materia eran supuestos que, devenido en incumplimiento absoluto definitivo, encuadrarían en el caso del incumplimiento obligacional, que formarían parte de la categoría o de la órbita que con anterioridad a la reforma Vélez clasificaba o consideraba como la órbita contractual. Y todos aquellos supuestos en que se generaba una obligación resarcitoria por violación al deber de no dañar, entraban dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual. Entonces, en Vélez, para cerrarles un poco esta idea, en Vélez el sistema de responsabilidad civil reconocía dos grandes fuentes, la contractual y la extracontractual. ¿Cuál era el problema de esta clasificación? Y por qué el código no mantiene esta cuestión o sea, el artículo podría haber dicho el incumplimiento de los contratos, en lugar de decir del incumplimiento de una obligación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Qué les parece que es más amplio? ¿Hablar de supuestos de incumplimiento de obligaciones o de incumplimientos de contratos? Profe, de obligaciones. ¿Cómo? De obligaciones. Claro, ¿por qué? ¿Todas las obligaciones nacen de los contratos? No, 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 no. También el Bueno, delito de la ley. entonces, ¿se acuerdan cuando hemos visto otras fuentes de obligaciones, cuando hablábamos de las distintas fuentes, del enriquecimiento sin causa, del empleo útil? ¿Se acuerdan? Sí, de gestión de negocios. De gestión de negocio, bueno. Si nosotros hablamos de obligaciones, digamos, de responsabilidad contractual, porque surgen del incumplimiento o del incumplimiento o sobre la base del incumplimiento, sí, hablamos de incumplimiento contractual, todas esas obligaciones podrían estar incumplidas, pero no nacían de un contrato. Entonces, para poder abarcar todos esos supuestos digamos, todos los supuestos de obligaciones incumplidas que no nacían o no reconocían como fuente de los contratos, se cambia y se modifica y se dice el incumplimiento de las obligaciones en general. Eso es una gran diferencia con lo que se preveía en el Código de Vélez. Si bien no es que no se consideraba contractual, digamos, contractual con el mal uso de la palabra, pero se ponía en ese régimen a las obligaciones que nacían, por ejemplo, de la gestión de negocios. Pero no resultaba correcto el nomen iuris, como se dice, digamos, el nombre utilizado o el régimen al que uno decía que pertenecían, cuando en realidad no surgían o no reconocían su fuente en los contratos. Entonces acá el código divide estos dos grandes grupos: la violación del deber de no dañar y el incumplimiento de las obligaciones. Es lo que antes Vélez denominaba órbita extracontractual y órbita contractual. ¿Pero qué pasó? Con anterioridad a la reforma, por ejemplo, la responsabilidad de tipo contractual era una responsabilidad estrictamente, o sea, que era como una responsabilidad mucho más restrictiva. O sea, los casos en los que procedía eran menores, había criterios mucho más restrictivos en cuanto a la procedencia del daño moral, cuando había un daño sufrido en materia de un contrato, y una serie de cuestiones que viene al caso hacer referencia, pero me refiero a que había diferencias en las consecuencias de uno y otro régimen. Tenían plazos de prescripción diferentes, bueno, una serie de diferencias. ¿Qué es lo que pasó? Con el paso de los años, la responsabilidad, o sea, la responsabilidad tipo contractual
cada vez iba evolucionando y se iba pareciendo más a la responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando llega el momento de reformar el código y de planear o de plantear este sistema nuevo de responsabilidad civil, se dan cuenta que era una buena salida metodológica unificar las órbitas y hablar de una sola responsabilidad civil con función resarcitoria. Es decir, pueden surgir, se reconoce que surgen de dos fuentes distintas, sea por violación del principio de no dañar, o sea que surjan por incumplimiento obligacional, pero ambas forman parte de un único sistema digamos, de resarcimiento que reconoce el origen de este artículo en 1716. Sin embargo, ya vamos a ver cómo hay algunas normas que solo se mantienen o hacen referencia al sistema de responsabilidad civil como consecuencia del incumplimiento obligacional. En esto es muy ilustrativo un artículo que escribe Sebastián Picasso, donde habla de la singularidad o de la subsistencia de las pequeñas diferencias entre la responsabilidad extracontractual y contractual en el ámbito de la responsabilidad civil. Es un artículo muy interesante que, si quieren les puedo pasar, donde enumera cuáles son aquellos supuestos o puntos donde todavía hay una diferencia. Claramente, si ustedes se ponen a pensar, si hablamos de el resarcimiento de un daño sufrido, difícilmente podamos equiparar un daño sufrido como violación al deber general de no dañar como al que surge del incumplimiento de una obligación. ¿Por qué les parece a ustedes que puede haber diferencia? Es más grave, bueno, ¿Es más común? es más grave el dañar a alguien. Podría ser, pero eso es muy... porque estamos pensando en un daño de tipo físico, de algo como personal, ¿no? Y en el contrato estamos hablando, contrato o obligaciones de cuestiones más patrimoniales. Quizás puede ser por los bienes o por los intereses en juego. De todas maneras, entre uno y otro tenemos un elemento que puede ser relevante. Por ejemplo, en las obligaciones que nacen de los contratos, vamos a tener un incumplimiento y una obligación de resarcir que va a tener como base un contrato. Es decir, que van a haber pautas, van a haber cuestiones que tengan que ver con las circunstancias mismas que van a estar definidas en este título que es el contrato, ¿no? Ya van a ver, a medida que avancemos, cómo hay cuestiones como, por ejemplo, la previsibilidad contractual, que es lo que las partes entendieron o pudieron entender al momento de celebrar el contrato, porque las consecuencias dañosas pueden haber sido previstas o tenidas en cuenta al momento de contratar. En cambio, si yo soy un peatón y me choco en un auto, no hay ninguna circunstancia anterior que yo tenga, digamos, como autor del hecho dañoso, ningún elemento que yo haya podido considerar que esté vinculado a este supuesto, ¿no? Entonces, claramente, para que tengan los ejemplos de una y otra, la violación del deber general de no dañar sería, por ejemplo, un accidente de tránsito. Ese sería un supuesto. Yo voy manejando, choco a un peatón o a una bici, el autor responde por la violación del deber de no dañar. O sea, ahí no hay contrato, no hay nada. Hay una violación al principio general de no dañar, y eso, en el caso que se den los otros presupuestos que prevé el Código Civil, es suficiente para que ellos respondan. En el otro supuesto, en la segunda parte del artículo 1716, cuando refiere al incumplimiento de las obligaciones, va a ser un típico caso de, por ejemplo, celebrado un contrato y en el caso de incumplimiento absoluto y definitivo, tendré que ir y resarcir los daños que se han generado, que se han ocasionado como consecuencia del incumplimiento. Bien, hasta acá entonces queda claro estas cuestiones de las dos órbitas, que en realidad ya no son dos, sino que son una, pero que son una con ciertas diferencias en algunas cuestiones.
Y vuelvo a remarcar el tema de las 3 funciones de la responsabilidad civil. Esos son 2 conceptos que son troncales. Entender que hay 2 fuentes de esta responsabilidad, de esta función resarcitoria, que es la violación del deber general de no dañar y el incumplimiento obligacional, y por lo tanto, y por otro lado, hay 3 funciones de la responsabilidad civil. Bueno, hasta ahí vamos. No escucho. Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bien, entonces, cuando hablamos de esta función resarcitoria, yo les decía que en el caso, por ejemplo, pongamos el ejemplo del accidente de tránsito, si yo voy conduciendo, choco un peatón, estoy claramente violando este principio de no dañar o este deber de no dañar. Bien. ¿Cuáles serían los presupuestos que tienen que darse, que están expresamente establecidos en el Código Civil y Comercial, para que ese hecho me convierta a mí en responsable del daño y convierta a la persona que ha sufrido el daño en una víctima, en un damnificado, como dice, como utiliza el código ahora a la persona que sufre el daño, como el damnificado? Bien, esos presupuestos están previstos en el Código Civil y Comercial. Si nos vamos al 1717, hace referencia al primer presupuesto. Estos son 4 presupuestos, que son también troncales, claves, que lo van a ver en lo que quedan de las bolillas referidas a la responsabilidad civil. Ellos son la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Esos son los 4 presupuestos que se tienen que dar sí o sí para que haya responsabilidad civil resarcitoria. Para que haya responsabilidad civil resarcitoria, no solamente se tiene que generar a partir del incumplimiento de una obligación o de la violación del principio general de no dañar, sino que ese hecho dañoso tiene que cumplir estos 4 presupuestos: la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Cuando hablamos de antijuricidad, hablamos de cualquier acción u omisión que causa un daño a otro y que no está justificada. Cualquier acción que dañe a otro y que no tenga una causa de justificación, que es lo que anula la antijuridicidad, tilda o viene a caracterizar un hecho como antijurídico. ¿Cuándo hay una antijuridicidad? Cuando hay una acción o una omisión que es contraria a derecho y que causa daño a otro y no está justificada. Bien. Ya vamos a ver cuáles son las causas que vienen a excluir esta antijuridicidad. Entonces yo voy, atropello a una persona y le causo un daño, claramente. Pero bueno, veamos si yo he actuado de manera, si este hecho, este accidente ha sido antijurídico. El 1718 reconoce 3 causales de justificación de la antijuridicidad. O sea, son 3 supuestos que quitan o borran la antijuridicidad de mi acto. Y esos son la legítima defensa, que están íntimamente vinculadas al derecho penal, que seguramente lo han escuchado hablar, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. Estos 3 supuestos vienen a anular la antijuridicidad de la acción o de la omisión. Y están enumeradas ahí en el 1718. Cuando hablamos de ejercicio regular de un derecho, no sería el caso del accidente, pero es cuando mi acción o mi omisión es consecuencia de que yo estoy ejerciendo un derecho. Estoy en el ejercicio regular de un derecho y como consecuencia de eso es un acto o una omisión que está amparado porque yo estoy, por ejemplo, en funciones o estoy, tengo algo que justifica ese accionar. Después tengo la legítima defensa. La legítima defensa en el derecho penal generalmente lo vemos con mayor claridad. ¿Cuál sería el caso? Dice, legítima defensa propio de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada.
El tercero, que no fue agresor ilegítimo y sufre daño como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena. Esa segunda parte no nos hace a la definición. Entonces, tiene que ser por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Es cuando yo, por defenderme de un mal, acciono y esa acción u omisión mía genera un daño. Y por último, el estado de necesidad, que es para evitar un mal actual o inminente de otro modo inevitable. Es decir, cuando yo acciono de una determinada manera para poder evitar un mal mayor. Bien. Eso ya lo vamos a ver de todas maneras, pero para que vayan. Entonces, los 4 presupuestos de la función resarcitoria hemos dicho que son la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución. Con respecto a la antijuridicidad, vemos que cualquier acción u omisión ilegítima que genere un daño. Siempre y cuando se va a configurar cuando no se presenten estos supuestos que vienen a anular la antijuridicidad. El segundo elemento es el daño. El daño lo vamos a ver en detalle en la bolilla 14, que se desmenuza y vemos todo, pero el daño es fácilmente graficable cuando tenemos una afección a un derecho o a un interés individual o colectivo. Entonces, cuando esos derechos que tengo sobre determinados bienes se ven afectados, hay un daño. La relación de causalidad va a ser esa relación, ese vínculo que viene a ligar al hecho dañoso con la consecuencia, ¿cierto? O sea, cómo ese hecho, ese daño que yo he sufrido, está íntimamente vinculado con el autor del daño, o sea, esa relación de causalidad. Y el factor de atribución, que no es ni más ni menos el fundamento de la responsabilidad, el por qué debe responder. Está, que a su vez se clasifican en dos grupos, ¿no? Los factores de atribución de tipo subjetivo, como es el dolo y la culpa, y los de tipo objetivo, que ya vamos a ver que entre ellos se encuentran el riesgo creado, la equidad, riesgo creado, equidad, ¿qué otro más? El deber de seguridad, etc. Ese es digamos, la estructura de lo que va a ser la función de la responsabilidad civil resarcitoria, y es lo que va, si ustedes se fijan en el programa, es lo que conduce el desarrollo de las siguientes bolillas. ¿Por qué? Porque vemos en la bolilla 13 los factores de atribución y la relación de causalidad, y en la bolilla 14 el daño. Entonces ahí ya tienen desarrollados esos presupuestos de la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Bien. Vamos a ver ahora la función preventiva. La función preventiva de la responsabilidad es esta primera función a la que hemos hecho referencia. Si bien es una función que recientemente consagrada en el Código Civil y Comercial, no por eso podemos decir que haya sido menos importante o menos antigua que la función resarcitoria. Quizás no entraba en el concepto de responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil generalmente es identificada con la función resarcitoria, o sea, se limita o la identificamos solamente con la función resarcitoria. Pero con este nuevo concepto y este nuevo sistema de responsabilidad, la función preventiva pasa a tomar un papel preponderante, no solamente por la novedad, sino también porque es la función, desde el punto de vista social, dentro de todas las más importantes. ¿Por qué? Porque la función preventiva refiere a la prevención del daño, es decir, tiende a evitar que el daño se produzca o a evitar que éste se agrave si ya se está produciendo. Entonces, esta función preventiva en determinados, cuando están en juego determinados bienes o derechos, toma especial protagonismo o preponderancia.
Uniendo este tema con lo que les venía diciendo yo del tema de la persona humana como centro de la regulación del Código Civil, vemos cómo esta función preventiva encuentra un principal fundamento en su incorporación al constituir una herramienta, sin duda, podríamos decir, excepcional para poder resguardar los derechos más importantes de la persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque piensen ustedes que la función preventiva tiende a evitar que el daño se produzca, ¿no? Tiene lugar cuando hay una amenaza cierta y probable de que vaya a ocurrir un daño. Si tomamos en cuenta la persona humana y los derechos digamos, los derechos personalísimos, como pueden ser el derecho al honor, a la imagen, cuando se están por afectar ese tipo de derechos de la persona, la función preventiva es de gran importancia porque esos derechos son de difícil o de imposible reparación ulterior. ¿A mí de qué me sirve ser víctima, por así decirlo, de mal uso de redes o del derecho a la información, del derecho a la información, del mal uso del derecho a la información que muchas veces los medios de comunicación hacen, por ejemplo, cuando se viralizan noticias o se vinculan ¿cómo se llama? Direcciones en la web que están relacionadas con el honor o la imagen de la persona y se viraliza. Eso sin duda que genera un daño en la persona. Ahora, ¿de qué sirve esa persona? Un resarcimiento, que me den una suma de dinero por haber afectado mi honor, mi buen nombre o lo que fuere, cuando lo más importante en esos casos es poder prevenir que eso ocurra o tenga lugar. Entonces, vemos ahí la importancia de la función preventiva en el ámbito de los derechos de la persona humana. No quiere decir que no tenga importancia desde el punto de vista patrimonial. Lo mismo, esta función preventiva, como principio, como una idea gobernante de esta codificación, la vemos también en el ámbito del derecho de los contratos, por ejemplo, en el artículo 1032, donde refiere a la función, a la tutela preventiva contractual, como también una herramienta que permite a los contratantes suspender el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, siempre y cuando haya una amenaza, una fuerte amenaza, una amenaza cierta de incumplimiento por parte de la otra parte. Entonces ahí también vemos cómo este principio de prevención, ya estamos hablando a nivel de principio que ha sido consagrado en el Código Civil, cómo se ha irradiado y se ha hecho notar en varias normas de este código. Respecto de la función preventiva, el artículo 1710 es muy claro y establece y dispone los supuestos en los que esta función va a operar, ¿no? Entonces el 1710 se refiere al deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, es decir, todos tenemos en nuestras cabezas el deber de evitar el daño, siempre y cuando dependa de nosotros, claramente. Nadie podría asignarnos un deber de prevención cuando no depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso el artículo es muy claro. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de... El inciso A refiere a evitar causar un daño no justificado. Cuando yo tengo el deber de dañar, siempre y cuando no tenga una causa de justificación, que es lo que hemos visto con anterioridad. Mientras mi daño no tenga una causa que lo justifique, hay un deber de no dañar. El inciso B dice de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. ¿Qué quiere decir? En el caso de que el daño si no se ha producido el daño, el deber de evitar que se produzca. Y si ya se ha producido, se está produciendo, evitar la magnitud de ese daño.
Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió. Acá, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Ahí lo aclara bien el inciso. El inciso B, entonces, ¿qué es lo que consagra? Un deber de evitar el daño, obviamente si este no se ha producido, o de evitar la magnitud, el agravamiento, la magnitud, es decir, que no se haga aún mayor, y en el caso de que haya que generar gastos en pos de cumplir con ese deber de prevención, se reconoce la acción del enriquecimiento sin causa para poder recuperar los gastos realizados en el marco de este actual. Y el inciso C hace referencia al agravamiento del daño, es decir, tenemos el deber de no agravar el daño si ya se produjo, un poco lo que estábamos viendo. Entonces, en esos tres supuestos, en esos tres incisos vemos cómo se presentan distintos supuestos que pueden ser evitar el daño que es probable o hay una amenaza cierta de que el daño se va a producir, evitarlo, o evitar su magnitud o directamente su agravamiento. Bien, esta función preventiva estaba reconocida en el Código de Vélez como la tutela inhibitoria, es decir, había distintas figuras, o el mandato preventivo, había distintas figuras procesales que estaban diseminadas a lo largo del articulado y que tendían puntualmente a esto, ¿no? A evitar que se produzca el daño. El antecedente más conocido, digamos, o el primer antecedente de la función preventiva del daño, estaba en el derecho romano, en la figura del daño temido, que lo que hacía era proteger a los vecinos de determinados daños que se podrían ocasionar, como por ejemplo por la ruina de los edificios. Entonces, en ese escenario, ya en el derecho romano se consagra esta figura de la tutela inhibitoria o del daño temido en ese momento para evitar que se ocasione un daño. Con el tiempo, obviamente, en el derecho romano a la fecha, se imaginan la cantidad de supuestos y de apariciones de esta figura en distintas legislaciones. Pero lo importante es que con el Código Civil y Comercial se logra la consagración de esta función preventiva. El artículo 1711 prevé la acción preventiva en sí. Es decir, yo puedo iniciar un juicio, por ejemplo, en el marco de una acción de amparo, que tenga por objeto evitar que se produzca cierto daño. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema del edificio, tengo un edificio o hay un edificio que está en ruina o hay un camino que constituye una amenaza cierta de un probable daño para las personas que lo transitan y que está autorizado, yo puedo, siempre y cuando sea titular, solamente me exige la norma, que ya lo vamos a ver en el 1712 como legitimación, solamente tengo que tener un interés razonable, ni siquiera tengo que ser la propietaria, solamente tener un interés razonable, o sea que tiene un campo de aplicación muy amplio. Entonces, todo aquel que tenga un interés razonable en que se evite que se produzcan daños en razón de estos supuestos que les había mencionado, puede interponer una acción preventiva. ¿Qué dice el 1711? Dice, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Acá no importa si hay culpa, no hay factor de atribución, no exige. Solamente exige que haya una acción u omisión antijurídica que va a ser previsible que se produzca un daño. ¿Por qué les digo? Porque, a ver, volviendo un poco por el ejemplo de la propiedad en ruina o del camino que la municipalidad autorizó, pero que es un daño cierto y potencialmente probable que genere daño. Ahí está la antijuridicidad. Hay un incumplimiento por parte del dueño de la propiedad o por parte de la municipalidad o de la provincia que tiene a su cargo el cuidado de las calles o de las rutas. Entonces ahí está la antijuridicidad. Entonces, esta
esta acción u omisión. Cuando hay una omisión del deber de seguridad por parte del Estado, que no impide el transitar por una determinada calle que es peligrosa, bueno, ahí vemos cómo en esos supuestos yo puedo, si tengo un interés razonable, por ejemplo, que soy uno de los vecinos de esa zona donde está esta calle o este camino potencialmente dañoso, puedo interponer una acción preventiva para pedirle al juez que tome las medidas necesarias para evitar que ese daño se produzca o para evitar el agravamiento si ya se produjo. Como les decía recién, el 1712 refiere a la legitimación, es decir, cualquier persona que tenga un interés razonable podría reclamar o interponer esta acción preventiva. Y el 1713 hace referencia a la sentencia que se va a dictar. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en realidad dice a pedido de parte o de oficio porque el juez puede dictar mandatos preventivos en el marco de otros juicios para que se modifique la situación de hecho y se evite posibles o futuros daños. Hay un caso que creo que de la Cámara Federal, quiero decir de azul, pero no tengo claro, donde creo que un niño había sufrido un accidente en una pileta tipo pública que estaba, bueno, que estaba obviamente llena de agua y no estaba cercada. Entonces, no sé si se había generado la muerte de este niño, cuestión que el juez cuando resuelve hace lugar a la acción de daños y como de oficio ordena como mandato preventivo al demandado que estaba siendo condenado a que de manera inmediata realice el cerramiento de esa pileta y del lugar y de todas las zonas aledañas para evitar que se produzcan nuevos daños, ¿no? En el marco de ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que contar esta sentencia? La sentencia que admite la acción preventiva tiene que disponer en forma definitiva o provisoria, que es decir, pues una acción definitiva o una acción cautelar, una medida cautelar, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Eso es el famoso mandato preventivo, que tiene que hacer determinada cosa o no hacer la otra, ¿no? Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Y este tema es importante. Cuando el artículo hace referencia a los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo, se refiere a una pauta que en los tribunales se tiene en cuenta para tomar este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque si volvemos al caso de la calle, nosotros vamos a ver como si yo obligo o solicito al Estado que me cierre o me clausure un determinado camino, claramente voy a tener que tener una solución para que la gente que viva en la zona pueda acceder. Entonces, sería muy difícil que un juez haga lugar una acción preventiva de este tipo si no hay una vía alternativa. ¿Por qué? Porque la gente que vive en la zona no podría transitar. Ahora, si hay un camino alternativo o hay posibilidades de que se haga un nuevo camino o una ruta paralela a la que está pegada a un canal, y bueno, ahí habría una medida razonable que no sería tan restrictiva de los derechos, por ejemplo, de la gente que vive en la zona a quedarse sin posibilidad de circular. Entonces tiene que tomarse esta medida con criterios de menor restricción. Es decir, tiene que tratar de afectar los derechos de la sociedad o de los terceros, en el caso, lo menos posible. Bien. Bueno, hasta acá creo que la función preventiva es cortita. Me parece muy importante. Es una función que tiene muchísimo para dar, que todavía no hay tantas causas, todavía no estamos acostumbrados a ver innumerables causas, pero sin duda que a mi juicio la función más importante porque es la que evita que el daño se produzca, ¿no? Entonces, esta aparición, digamos, antes, la famosa frase mejor prevenir que curar, tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar que el daño se produzca o evitar su agravamiento y no, cuando ya es tarde, salir a resarcir los daños ocasionados. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto.
no sé si ha sido mucha información, me parece que ha sido como una buena introducción a lo que es el sistema de responsabilidad civil. Ya de acá en adelante vamos a ver la función resarcitoria, ¿no? Que es la que se lleva la mayoría de las bolillas de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, disculpe. Sí. Yo me perdí un poco en el artículo 1711. No sé si me lo podría volver a explicar porque el interés razonable es el 1712, ¿verdad? Sí, sí, sí. El 1712 habla de la legitimación. ¿Qué es la legitimación? Lo que a mí me permite ir a la justicia. O sea, la legitimación activa sería. ¿Quiénes son los que pueden solicitar en determinado caso una acción preventiva? Bueno, solamente con invocar un interés razonable basta para poder ir a la justicia. No tengo que ser titular de un derecho para que vean la diferencia. No tengo que tener un derecho subjetivo, no tengo que ser dueña de una propiedad, sino tengo que tener un interés de tipo razonable. O sea que es una legitimación muy amplia. No sé si queda claro ahí. No está previsto en el 1711, yo lo mencioné. Ah, ya, ya. Está. Muchísimas gracias, doctora. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, perfecto. Me quedo tranquila entonces, si no hay preguntas porque está todo muy claro. Bueno, con esta estructura básica, pero yo creo que bastante gráfica de lo que es el sistema, eh, damos comienzo ya, ¿no?, a esta etapa que es muy interesante, muy importante también para nosotros los abogados y abogadas. Así que bueno, con mucho, lo que más me interesa, les remarco, es que tengan en cuenta las tres funciones de la responsabilidad civil, que son muy importantes las tres, principalmente las dos primeras, porque la tercera la vemos en derecho de consumo. Y este tema de la función resarcitoria puntualmente, que está en el artículo 1716, cuáles son las dos causas o fuentes de este deber de reparar. Cuando hay deber de reparar, cuando hay la violación del principio general de no dañar, que es la violación de un deber de tipo constitucional, del artículo 19 de la Constitución, que tenemos, nosotros acuérdense que siempre podemos actuar, desenvolvernos siempre y cuando no dañamos a otro. Ese es nuestro límite. La libertad de uno empieza cuando empieza la libertad del otro, ¿no? O sea, siempre tenemos que, esa fina línea es la que nos divide del accionar de nosotros con los terceros. Y la segunda causa, fuente importante de esta función resarcitoria, el incumplimiento de obligaciones, que no significa solamente de los contratos, sino de todas las obligaciones válidas, ¿no? El cumplimiento de cualquier obligación. Bueno, esos son los dos conceptos más importantes que quiero que se lleven. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, profe, nos vemos.